Bendito sea el Señor para siempre. Primeramente doy gracias a Dios, estimados hermanos y amigos, que de pronto van a tener la oportunidad de ver este video. Desearles de todo corazón también de mi parte que usted pueda recibir bendiciones sobreabundantes a través del estudio de la palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón a través de su Espíritu Santo. Mi nombre es Víctor Andrade, su servidor, y hoy quiero hablarle acerca de un tema muy especial a través de la Escritura, como es el tema de las ofrendas para los santos. Bendito sea el Señor para siempre. Primero que nada quiero aclarar a través del diccionario qué significa la palabra ofrenda. La palabra ofrenda es un ofrecimiento voluntario, entrega de bienes o de algo de propio, de valor, en dinero o cualquier cosa que usted sienta voluntariamente en su corazón, dar hacia los santos de Dios, hacia los santos, hacia la necesidad de los santos. Porque cuando nosotros analizamos la palabra del Señor encontramos que aún en medio del pueblo de Israel, que Dios los saca de la esclavitud, de la pobreza, y los lleva a una tierra que fluye leche y miel, con el propósito de enriquecerlos ampliamente en una tierra buena, encontramos que allí dentro de la tierra prometida existieron los pobres y los menesterosos y los huérfanos y las viudas, tal como hoy en estos días, porque el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dijo: los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Por lo tanto, siempre, siempre. Y podemos ver a lo largo de toda la historia de la humanidad que este mundo está constituido de ricos y pobres. Y eso es voluntad del Señor para que los que tienen más puedan obrar y tener buenas obras ayudando a su prójimo. Bendito sea el Señor. Así tenemos la explicación de lo que es la palabra ofrenda. Y vamos a ir inmediatamente a la segunda carta de Corintios, capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 4, ¿qué nos dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios? Dice el título: la ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Bendito sea el Señor. ¿Qué encontramos en estos pasajes que acabamos de leer? Dice la palabra del Señor aquí que la iglesia de Macedonia estaba, cierto, al corriente de la necesidad que estaba pasando los santos de la iglesia en Jerusalén. Los hermanos cristianos que estaban en Jerusalén estaban pasando por un momento de pobreza, de hambre. Por lo tanto, ellos en su corazón inmediatamente pusieron el anhelo de poder ayudar a sus hermanos, a su prójimo, y aunque ellos estaban pasando algo parecido, dice que estaban en grandes tribulación y en profunda pobreza también, pero sin embargo sacaron fuerzas, sacaron, cierto, más allá de su fuerza, dice el apóstol, para poder dar una ofrenda especial para aquellos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. Bendito sea el Señor para siempre. Qué hermoso el ejemplo que nos entrega la iglesia de Macedonia en esta palabra, mis amados hermanos. Un ejemplo que hay que comenzar a practicar y a seguir en estos días, porque ciertamente los pobres siempre están en medio de nosotros. En toda congregación, mis amados hermanos, hay personas pobres, porque la palabra, cuando la Biblia se refiere a los pobres, es una palabra griega que se menciona tojos, y la palabra tojos en griego significa empleado, una persona que vive de un sueldo. Cuanto más así también las viudas que tienen un sueldo bajo,
también los huérfanos que tienen un sueldo bajo, y toda persona que vive prácticamente de un sueldo del Estado. Es un sueldo que prácticamente no les alcanza para vivir en mejores, buenas condiciones. Y nosotros deberíamos tomar conciencia como iglesia. Los que tenemos más, o los que tienen más en este caso, deberían seguir el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Bendito sea el Señor para siempre. Pero vamos a continuar con el estudio. Entre los cristianos tiene que haber generosidad, no egoísmo. ¿Cómo? Procurando que todos tengan lo mismo, o que tengan lo suficiente. Bendito sea el Señor. ¿Dónde tenemos el ejemplo? Ahí mismo, en el verso 12 al 14 del mismo capítulo 8 de Segunda de Corintios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ello, para que también la abundancia de ello supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Qué encontramos en estos versículos de la palabra del Señor? Encontramos que la iglesia de Jesucristo, que debe estar unida en un solo sentir, en un solo pensamiento. Bendito sea el Señor para siempre, porque el pensamiento de la iglesia no es el pensamiento mío y el pensamiento de usted. El pensamiento de la iglesia está dentro de la palabra de Dios. Porque cada uno de nosotros como creyente y como cristiano tenemos que obedecer a los mandamientos y estatutos y preceptos que están en la palabra del Señor. Por lo tanto, todo cristiano debe sentir lo mismo, debe pensar lo mismo, debe estar aferrado a lo mismo, debe estar guardando los mismos mandamientos, las mismas ordenanzas de la palabra. Cosa que prácticamente hoy la iglesia no se puede encontrar con esa realidad, porque unos piensan carnalmente, de acuerdo a sus propias ideas, muchas veces porque no tienen el conocimiento de la palabra del Señor, porque no han escudriñado la palabra de Dios. Y acuérdese que el escudriñar la palabra de Dios es un mandamiento propio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. Cuando Jesús dice que parece que tenéis la vida eterna, significa que es algo obligatorio, que cada creyente tenga que tener el conocimiento de la palabra para que pueda cumplir todos sus mandamientos y estatutos, y así poder un día tener la entrada franca al reino de los cielos. Bendito sea el Señor para siempre. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios bendiga grandemente sus vidas, amados hermanos, que de pronto están viendo este video. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar. Mire, las ofrendas bíblicas siempre fueron para los necesitados de la iglesia. Vamos a ver varios ejemplos, hermano, acerca de esto, para que usted pueda comprender y entender que las ofrendas dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de una congregación misma, tienen que ser obligatoriamente para cubrir las necesidades de los mismos hermanos que son más pobres o que tienen necesidad en ciertos momentos y circunstancias de la vida. Bendito sea el Señor para siempre. Para eso vamos a ir a Romanos 15, versículo 25 y 26. Bendito sea el Señor. Si usted tiene su Biblia a mano, puede seguir los versículos o anótelos mientras está en transcurso. Y preocúpese, mi amado hermano y hermana, si de pronto está viendo este video, de poder escudriñar la palabra para que usted pueda adquirir conocimiento. Es muy importante el conocimiento de la palabra de Dios, para que no se nos ordene hacer cosas muchas veces que no están encuadradas en la palabra de Dios y que pueden perjudicar nuestra parte económica de nuestra vida sin tener los resultados que debería tener una ofrenda voluntaria que nace de un corazón lleno de amor y misericordia a través del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Romanos 15, 25 y 26, entonces le vamos a dar lectura.
Más ahora voy a Jerusalén, el apóstol Pablo hablando también aquí. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Lo mismo que hemos venido hablando, de que Macedonia, la ofrenda en la cual ellos ofrecieron aún más allá de sus fuerzas, prácticamente fueron enviadas a Jerusalén, y aquí la palabra es clara, dice que para los hermanos, para los santos, ¿cierto?, que pobres que hay en Jerusalén. Bendito sea el Señor. Aquí la Biblia aclara perfectamente de que la ofrenda iba destinada a los pobres santos que estaban en Jerusalén en aquellos días. Bendito sea el Señor para siempre. Pero tenemos más ejemplos. Tenemos, Jesús también nos enseñó esto en Juan 13:29 y Marcos 14:7. Bendito sea el Señor. Vamos a ir entonces a Juan 13. Juan 13, versículo 29. Vamos a leer primero. Bendito sea el Señor. Versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Bendito sea el Señor para siempre. En este versículo encontramos dos cosas que se utilizaban las ofrendas, aún en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice la palabra que siempre el Señor le ordenaba a Judas, que era el tesorero, que diese algo a los pobres, o que compren lo que necesitaban para alguna actividad, fiesta, o cualquier cosa que se desarrollaba dentro del el ministerio. Bendito sea el Señor para siempre. Esto nos deja claro que las ofrendas que cada hermano o hermana da de corazón para la iglesia tienen que ser destinadas a esas dos cosas específicamente, para el movimiento dentro de la congregación misma, y especialmente para ir en ayuda de los necesitados, de los pobres, de los hermanos que sufren necesidad, porque no todos somos ricos dentro de una congregación. Bendito sea el Señor para siempre. Habemos personas con necesidades, habemos personas que tenemos un sueldo del cual tenemos que muchas veces hacer prácticamente, digámoslo así, vulgarmente, hacer milagros para que nos alcancen el mes. Y hay otras personas dentro de las congregaciones que son ricos, que tienen lo suficiente y que pueden ayudar a los más necesitados, a los que necesitan. Pero muchas veces esto hoy no se está dando, no se está realizando, muchas veces por la falta de conocimiento, y es por eso, mis amados hermanos y hermanas, que en esta oportunidad yo te hablo acerca de estos ejemplos de la palabra del Señor, los cuales permanecen vivos para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Pero vamos a continuar con el ejemplo de Marcos 14:7, para que usted pueda quedarle claro todo lo que es este estudio de la palabra del Señor acerca de las ofrendas, y usted pueda ofrendar de acuerdo a la palabra del Señor y saber para qué se tiene que utilizar sus ofrendas. Marcos 14, verso 7. Entonces, la palabra del Señor dice de la siguiente forma: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Mire la declaración de nuestro Señor Jesucristo. A los pobres siempre lo tendréis con vosotros, y podéis ayudarlo cuando tú queráis. O sea, cuando tú sientas en tu corazón el anhelo, el deseo de ayudar a los pobres necesitados dentro de la iglesia de Jesucristo, tú lo puedes hacer, porque solamente cuando nosotros sentimos del corazón, evaluamos la cantidad de dinero que vamos a dar para ayudar a nuestro prójimo, solamente allí Dios reconoce como algo que Él anota a nuestra cuenta allá en los cielos. Así que por eso, mis amados hermanos y hermanas que están de pronto viendo este video, yo les insto en el Señor Jesucristo, y usted pueda
tomar esta palabra, este estudio bíblico de las ofrendas, y pueda poner en práctica lo que la palabra de Dios nos está enseñando, nos está ordenando en esta oportunidad, para que nuestras ofrendas sean todas bien recibidas y válidas delante de la presencia de nuestro Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Dios les bendiga en gran manera, son mis deseos. Que Dios abra su mente, su entendimiento, para que usted pueda comprender esta palabra maravillosa. Bendito sea Dios para siempre. Los apóstoles Jacobo, Cefás y Juan le piden a Bernabé y a Pablo que se acuerden de los pobres. Bendito sea el Señor. Gálatas 2, 9 y 10. Mire lo que los apóstoles que fueron primeros que el apóstol Pablo y Bernabé les encargaron. Bendito sea el Señor. Esta es una palabra que hay que considerar prácticamente también, evaluar en este estudio. Gálatas 2:9. Ellos le encargan, ¿cierto? Cuando Bernabé y Pablo salen a cumplir su ministerio, estos apóstoles que estuvieron con el Señor, que se movieron con el Señor de un lugar a otro, mientras el Señor estuvo en la tierra, ellos conocían el plan de Jesucristo, ellos conocían el amor de Jesucristo, ellos conocían el trabajo que el Maestro le había enseñado en forma directa, en vivo y en directo. Por lo tanto, ellos tenían todo el poder y la autoridad de decirle a Pablo y a Bernabé que cumplieran con este requisito, que es muy importante. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, Gálatas 2:9 dice la palabra: y conociendo la gracia que había sido dada, Jacobo, Cefás y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver que los apóstoles que anduvieron con el Maestro en la tierra, en su ministerio, ellos aconsejaron o ordenaron a Pablo y a Bernabé que se acordaran de los pobres, porque es algo que debe ser esencial en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Mientras podamos ayudar, bendito sea el Señor, a las personas necesitadas, tenemos que hacerlo, porque el Señor Jesucristo dijo: más felicidad hay en dar que en recibir. Pero hoy parece que los mismos ministros que están al frente, mis amados hermanos, parece que ellos piensan todo lo contrario, porque hoy en día se habla mucho de dinero en los púlpitos y se piden muchas ofrendas y prácticamente no hay muchas veces una información dentro de esa congregación de qué prácticamente se hacen esos dineros. Bendito sea el Señor para siempre. Es por eso que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, de estos estatutos y mandamientos que hoy estamos hablando, para que usted pueda tener el derecho de hablar con franqueza cuando usted vea que sus dineros que usted ha dado no los encuentra por ninguna parte, y muchas veces se ve que el pastor o el ministro está prosperando económicamente de una manera desconsiderada. Bendito sea el Señor. Yo les insto a que usted pueda tomar en serio los estudios de la palabra del Señor, para que usted sea libre, mi amado hermano y hermana, porque el Señor Jesucristo dijo: conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? Esta: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Te hará libre. Ya no vas a ser esclavo, porque dentro de la iglesia del Señor dice la palabra que cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la misma palabra. Por lo tanto, si la iglesia tuviera un conocimiento amplio de todos sus estatutos y mandamientos y ordenanzas, estaríamos todos de acuerdo y seríamos uno y pensaríamos iguales. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude, Dios nos bendiga
para que podamos entender y comprender todas estas cosas y ponerlas en práctica, mis amados hermanos, en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir analizando. La ofrenda para los pobres es esencial como fruto de los creyentes. Mire qué importante es esto, mis amados hermanos. Tito 3, verso 13 y 14. Bendito sea el Señor. Usted va a ver aquí que yo ya le venía diciendo que es algo esencial y fundamental para los creyentes el poder ofrendar y especialmente para que sean destinados en ayuda de los pobres. Miren lo que la palabra dice en Tito 3, versículo 13 y 14. El apóstol Pablo, dando órdenes aquí nuevamente, a Zenas, le dice a Tito, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Miren lo que la palabra del Señor está hablando acá. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito que a Zenas, el intérprete de la ley, y a Apolos, bendito sea el Señor, los encamine con solicitud, de modo que nada les falte. Aquí lo que podemos ver primero es que a Zenas y Apolos no eran grandes millonarios. Ellos seguramente eran personas que necesitaban el apoyo económico de los hermanos. Y es por eso que en el verso 14, hablándole a la congregación, dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Bendito sea el Señor para siempre. La palabra del Señor aquí está clara. Está diciendo que cada uno de nosotros como creyentes tenemos que ocuparnos de estas cosas, de ofrendar para los pobres, para que no seamos sin fruto. O sea, el dar, el ayudar a nuestro prójimo en necesidad es algo que abunda como un fruto, bendito sea el Señor, a nuestra cuenta. Así que cuán importante es, mis amados hermanos y hermanas, que en nuestras congregaciones se ponga en práctica necesariamente las ofrendas para bendecir a los que padecen necesidad. Bendito sea el Señor para siempre. Y ahora quiero aclarar algo que es bien importante. Dice la palabra del Señor, son ofrendas y no son diezmos. Primera de Corintios 16, 1 al 13. Esto es algo que tenemos que dejar claro, porque hay muchas controversias con respecto a esto, y vamos a demostrar por la palabra de Dios que estas son ofrendas y no diezmos. El apóstol Pablo en ninguna de sus cartas, y son prácticamente, ¿cierto?, son como 14 o 13 cartas las que él escribió, y en ninguna de sus cartas ordena a dar diezmo. Eso quiero que usted lo tenga claro. Menos lo hace Jesús, menos lo hace Pedro, menos lo hace Juan, y ningún escritor de la palabra del Señor habla acerca o ordena acerca de los diezmos. Y aquí yo quiero dejarle claro con este versículo que estos no son diezmos. Primera de Corintios 16, bendito sea el Señor. Aquí vamos a aclarar un punto que es muy importante que usted pueda entender, mis amados hermanos y hermanas, que de pronto están viendo este video. 16, bendito sea el Señor, 16, verso 1, dice la palabra del Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta,
A estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Bendito sea el Señor para siempre. Y este es un versículo tergiversado por muchas personas para decir que Pablo ordenó el diezmo. Pero aquí vamos a analizar bien el contexto de este versículo para que usted pueda comprender, mi amado hermano y hermana, que aquí Pablo lo que él ordena es que cada primer día de la semana, cada persona ponga algo aparte según haya prosperado, según haya ganado. O sea, allá acabamos de leer hace un rato que no puede haber estrechez para uno y abundancia para los otros, sino que tiene que haber igualdad. Por eso el apóstol Pablo aquí está ordenando que de acuerdo a lo que haya prosperado, cada primer día de la semana, ponga aparte algo, lo que nazca de su corazón voluntariamente, del dinero que ganó durante la semana anterior, puede apartar con amor, con alegría, parte de lo que ha ganado para poder ir en ayuda de su prójimo. Bendito sea el Señor. Escuche bien lo que dice. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. El apóstol Pablo ordenó en las iglesias de Galacia que cada primer día de la semana aparten algo según hayan prosperado. Pero él no está hablando de diezmo, está hablando de ofrendas voluntarias. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y aquí yo quiero que usted ponga mucha atención a otro detalle. Las ofrendas que se recolectaban dentro de las iglesias no pasaban por las manos de Pablo. Eso usted tiene que entenderlo inmediatamente al considerar estos versículos. Nunca las ofrendas pasaron por las manos del apóstol. Que hoy en día, ¿cierto? Lo primero que pasa es que las ofrendas, los diezmos, todo lo que se recolecta, no van, ¿cierto?, a otras manos, sino directamente al líder, a la persona que está al frente. Y dicho sea de paso, la palabra líder no está en la Biblia, porque a Jesucristo dice la palabra que Él aborrece la jerarquía dentro de la iglesia. Por eso la palabra líder no está en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Pero hoy se habla mucho del liderazgo, del líder, prácticamente con el propósito de poder intimidar a las ovejas y tenerlas allí bajo un control, prácticamente de acuerdo a sus propias concupiscencias. Bendito sea el Señor para siempre. Según haya prosperado. Y cuando haya llegado, dice, a quienes hubiere designado por cartas, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Aquí seguimos viendo, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo envía personas de confianza seguramente, que eran idóneas para recoger el dinero y para que fuese llevado prácticamente a Jerusalén. O sea, seguimos viendo de que las ofrendas iban en ayuda de los hermanos que estaban pasando necesidad allá en Jerusalén. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Yo quiero que a usted le quede claro que las ofrendas dentro de una congregación, dentro de la iglesia de Jesucristo, todas tienen el destino de ir al bolsillo de los necesitados. Vamos a continuar. Todos podemos ofrendar según podamos. Bendito sea el Señor para siempre. Esto lo encontramos en el capítulo 8 de 2 de Corintios, en el verso 11. Podemos ofrendar según podamos. La palabra del Señor a nosotros nos enseña que debemos dar voluntariamente y lo que podamos dar. Nadie nos puede nosotros imponer una cantidad, aunque nosotros estemos pasando necesidad, vamos a estar obligados a dar más allá de lo que podemos con nuestras fuerzas. Eso es lo que quiero dejarle claro a través de la palabra del Señor, para que usted, mi amado hermano y hermana, pueda comprender que las ofrendas son voluntarias, absolutamente voluntarias, y de acuerdo a lo que nosotros podamos dar. Segunda de Corintios 8:11, entonces dice la palabra: ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer,
así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra del Señor allí? Que nosotros podemos llevar a cabo el anhelo de servir, de ayudar a nuestro prójimo, pero también de acuerdo a lo que nosotros podamos, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, de acuerdo a lo que ganamos. No podemos nosotros dar más allá desconsideradamente y no considerar también nuestros gastos propios. No podemos nosotros dejar a nuestra familia, a nuestros hijos con necesidades por ayudar a otros. Bendito sea el Señor. Eso significa que si yo soy una persona que tengo un sueldo mínimo, que soy un empleado, como ya lo explicamos hace un rato atrás, la palabra tojos es para persona empleada que vive de un sueldo, y dice que la palabra tojos significa pobre. Si yo teniendo un sueldo mínimo y teniendo hijos que mantener, familia que educar, yo no puedo dar más allá de lo que prácticamente puede mi sueldo. Y es por eso, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros tiene que tener sabiduría para dar también. Bendito sea el Señor. Así es que Dios nos ayude, Dios nos bendiga y Dios bendiga grandemente a usted y a usted que de pronto está viendo este video. Mis deseos, mis anhelos es que usted pueda ser edificado, pueda ser grandemente, ¿cierto?, fortalecido y que pueda adquirir conocimiento real, genuino de lo que es la palabra de Dios, para que usted no le vengan a imponer algo que realmente no está dentro de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo recibía ofrendas cuando tenía necesidad. Aquí hay otro ejemplo espectacular. El apóstol Pablo, siendo el apóstol, ¿cierto?, prácticamente, él recibía ofrendas, pero cuando tenía necesidad prácticamente, no para enriquecerse. Segunda de Corintios 11:9. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 11:9. Vamos a ir de inmediato a analizar este versículo. Dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardaré y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí vemos que la iglesia de Macedonia, que tenía la virtud de ofrendar para los santos, nuevamente aquí se hace presente con las ofrendas para el apóstol Pablo. Cuando él tenía necesidad, dice que las suplieron los hermanos de Macedonia. O sea, Pablo recibía ofrendas para él cuando estaba pasando necesidad. Porque en aquel tiempo, mis amados hermanos y hermanas, y esto quiero que usted lo entienda, en aquel tiempo, cuando estaba la iglesia, ¿cierto?, del apóstol Pablo, que formó el apóstol Pablo, en aquel tiempo, mis amados hermanos, la persona, el ministro, también tenía necesidad. Pero hoy en día se le ha lavado el cerebro a las personas, diciéndole que todas las personas cristianas no pueden pasar necesidad. Eso es absolutamente falso, de acuerdo a lo que acabamos de leer recién. Porque el apóstol Pablo, escúcheme bien, el apóstol Pablo, cuando él era Saulo de Tarso, era una persona que tenía de todo, era una persona que se crió a los pies de una persona millonaria, por lo tanto él tenía riquezas absolutas y era una persona con una educación extraordinaria, muy educado el apóstol Pablo, que prácticamente no debería tener necesidad, pero él, por amor a Cristo y por amor a las almas, él todo lo que tenía lo estimó allá a un lado como basura, dice la palabra del Señor, por amor a Jesús. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver el gran ejemplo de este gran apóstol. Bendito sea el Señor para siempre. Así que, mis amados hermanos, vamos a continuar. Aún nos quedan varios versículos por analizar y yo les pido que tenga paciencia y que se edifique grandemente a través de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Pablo procuraba no ser molestia, carga a nadie, mire.
Segunda de Corintios 12, 14 al 15. Segunda de Corintios 12, 14 al 15. Pablo lo que menos quería era molestar el bolsillo de la gente. Aquí lo va a comprobar usted. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, o sea, no busco su dinero, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Mire lo que la palabra del Señor está hablando a través de este gran apóstol. Bendito sea el Señor. Él no quería ser prácticamente gravoso, no quería molestar a nadie, el bolsillo de nadie, porque no buscaba lo vuestro. ¿Qué significa esto? Él no andaba detrás de las ofrendas, no andaba detrás de los diezmos, no andaba detrás de los bienes materiales que poseían los hermanos, aunque muchos tal vez tenían riquezas y a lo mejor les sobraba, pero el apóstol Pablo no andaba detrás de esas cosas, andaba detrás del alma de esas personas. Buscaba él que esas personas puedan salvar sus almas. Ese era el sentir, el amor que había en el corazón de Pablo hacia todas las almas, que puedan llegar a la salvación plena, puedan asegurar la salvación delante de Jesús, de Dios. Ese era lo que Pablo andaba en busca. Bendito sea el Señor para siempre. Y aún dice que con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré. El apóstol Pablo estaba dispuesto a gastar lo que él ganaba con su trabajo para poder, cierto, ganar las almas para Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Y aún gastarse su cuerpo, no le importaba cansarse, no le importaba, cierto, desgastarse físicamente por amor de las almas. Bendito sea el Señor para siempre. Qué grande ejemplo el del apóstol Pablo, un gran siervo de Dios. Qué falta que hace hoy realmente siervos entregados como él en estos días, en estos últimos días. Hoy podemos ver gente cómoda, mis amados hermanos y hermanas, que ya si usted no hace una ofrenda para pagar la benzina de sus carros, prácticamente no van a ningún lado. Aunque haya un alma que está enferma a punto de morir, yo creo que si no tienen benzina, no le dan para los gastos de su vehículo, ni siquiera de esa manera se conmueven de ir a orar allá, porque están tan cómodos. Bendito sea el Señor para siempre. Y usted dirá, ¿acaso no han leído el ejemplo del apóstol Pablo? ¿Acaso no han leído el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué está pasando? Es bueno que nos preguntemos, mis amados hermanos. Dios nos ayude. Pablo, siendo apóstol, trabajaba duro para ayudar a los necesitados. Hechos 20, 33 al 35. Mire, seguimos viendo el ejemplo que este apóstol nos entrega a través de su trayectoria como apóstol. Es maravilloso, mis amados hermanos. Hechos 20. Abra su Biblia en Hechos 20. Bendito sea el Señor, del verso 33 en adelante. Vamos a ver que el apóstol Pablo prácticamente trabajaba duro para ayudar a los necesitados también, porque es una orden del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Y él estaba dispuesto a sacrificarse al máximo para cumplir, cosa que hoy en día pocos son los que hacen. Bendito sea el Señor para siempre, verso 33. Dice el apóstol Pablo categóricamente: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¡Qué maravilloso! En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar
que recibir. Oiga, qué palabras extraordinarias, nacidas de un corazón puro y sincero, de un apóstol que estaba prácticamente convertido de todo corazón a Jesucristo, de todo corazón al cumplimiento de la palabra, las ordenanzas del propio Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Mis amados hermanos y hermanas que están viendo este video, estos son ejemplos maravillosos de una persona que realmente está convertida al Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, todas estas enseñanzas que nosotros estamos analizando hoy son necesarias poner en práctica en nuestras vidas. Así es que si usted es una persona, si usted de pronto que está viendo este video es una persona que tiene un buen vivir, que tiene una buena economía, es tiempo de que usted pueda tomar conciencia a través de la palabra de Dios y comenzar a hacer esas buenas obras con su economía para que pueda usted ganar el reino de los cielos. Bendito sea el Señor para siempre. Y Pablo dijo que lo imiten a él. Mire qué importante también es esto. Él dijo que debemos imitarlo a él. En 1 Corintios 10:33. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a ir a 1 Corintios 10, verso 33, donde el apóstol Pablo pide que lo imitemos a él. Bendito sea el Señor. Este es un consejo, una orden para nosotros todos los creyentes. 10:33 entonces dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:33. Bendito sea el Señor. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Bendito sea el Señor. Mire lo que el apóstol Pablo hacía en su ministerio. Como también yo en todas las cosas, dice, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y luego viene en el verso 1 del 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Qué palabras! Bendito sea el Señor para siempre. Qué seguridad que tenía este apóstol en su corazón de que él estaba haciendo lo correcto delante de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos y hermanas que están viendo este video, tenemos que tener la seguridad dentro de nosotros, la confianza plena de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y para eso, mis amados hermanos y hermanas, tenemos que estar cumpliendo todos sus mandamientos y estatutos que están en su palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él tenía la seguridad de que estaba él imitando a Cristo. Por lo tanto, si lo imitaban a él, su forma de vida, su conducta, sus propósitos, su trabajo, su esfuerzo, que él hacía por amor a todos los demás, prácticamente, cierto, nosotros también al imitarle a él, estamos imitando al Señor Jesucristo. Y por lo tanto estamos asegurando una vida eterna, una corona en los cielos, una vida llena de plenitud, de gozo, allá en el tercer cielo, donde nos espera esas moradas, esa ciudad celestial de oro, donde dice que hay calles de oro y mar de cristal, grandes riquezas extraordinarias, las cuales vamos a disfrutar un día si somos fieles al Señor. Bendito sea el Señor. Y pronto, mis amados hermanos, porque vemos hoy que las señales se cumplen día a día que marcan el retorno de Jesucristo por su iglesia. Así es que adelante, mis amados hermanos, es la orden del Señor. Firmes y adelante con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Una cosa es que te ayuden en tu necesidad y otra es que te aproveches de la ocasión para tu enriquecimiento. Bendito sea el Señor para siempre. Primera de Corintios 9, 13 al 15, y esto hay que analizarlo con mucho cuidado. Primero de Corintios 9,
13 al 15. Bendito sea el Señor. Esto hay que analizarlo con cuidado porque es algo difícil de entender, pero yo quiero que a usted le quede claro esto, así que vamos a hablar con mucho cuidado acerca de estos versículos, porque estos versículos los toman hoy en día los pastores asalariados para poder embaucarlo a usted, intimidarlo a usted y hacer lo que usted dé su dinero para su enriquecimiento, cosa que Dios no ordena en su palabra. Capítulo 9, verso 13 al 15 dice: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del altar, comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí usted tiene un apóstol, un pastor de verdad, una persona que estaba consagrada por amor a las almas, no por amor al dinero. Bendito sea el Señor para siempre. Escuche bien, vamos a analizar con cuidado estos versículos para que usted pueda comprender que esto no se trata de que el ministro tiene que vivir a costilla de los miembros. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Pablo está refiriéndose aquí a Deuteronomios 18:1, en la ley antigua de Moisés, cuando ordena Moisés al pueblo de Israel, ¿cierto?, que los sacerdotes que ministraban, en este caso los levitas, Aarón, ellos podían, ¿cierto?, comer de las cosas del templo, de los sacrificios que el pueblo entregaba a Dios como propiciación por sus pecados. Porque en la ley antigua, los israelitas, el pueblo de Israel, tenía que llevar un cordero por la mañana, otro por la tarde, un becerro, palomas, y sacrificarlas allí en el altar para propicio de sus pecados. Bendito sea el Señor para siempre. Y de esos animales que se sacrificaban, vivían prácticamente, comían los sacerdotes que ministraban. Bendito sea el Señor para siempre. O sea, es una obra de la ley. Pero usted tiene que entender que nosotros no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. El sacrificio de animales, Jesucristo lo abolió porque Él mismo se presentó como el cordero inmolado, sin mancha, sin contaminación, e hizo perfecto a todos los que se acercan a Él. Y ya no es necesario que usted siga sacrificando animales por su pecado, porque la sangre de Jesucristo nos lava y limpia de todos nuestros pecados. Eso es lo que usted tiene que entender, mis amados hermanos. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona esto y explica esto como si estuviera hablando en el presente? Usted tiene que comprender que el apóstol Pablo en aquel tiempo, cuando él estaba todavía, predicaba el Evangelio, todavía estaba en Jerusalén el templo, y todavía los israelitas, los fariseos y todos los religiosos seguían practicando las obras de la ley, porque ellos no creyeron a Jesucristo. Ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, todavía estaba en acción los sacrificios de animales. Por eso el apóstol Pablo habla en tiempo presente. Pero en el año 70 después de Cristo, si usted va a la historia, usted va a encontrar que en el año 70 después de Cristo, el templo fue derribado, fue quemado, fue destruido. Bendito sea el Señor por los romanos a cargo del general Tito en esa época. Y prácticamente se cumplió una de las profecías que el Señor Jesucristo habló en Mateo 24, donde dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada de aquel edificio tan majestuoso como era el templo en Jerusalén. Y en el año 70 después de él se cumplió todo aquello. Y no quedó piedra sobre piedra tal como él lo dijo, porque las palabras del Señor se cumplen, son fieles y verdaderas. Bendito sea el Señor para siempre. Pero hay algo más que hay que seguir analizando.
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y esto es algo que toman hoy en día los ministros para poder hacer que las personas corran y lleven sus diezmos y lleven ofrendas y hasta regalos al pastor. Pero déjeme decirle que el apóstol Pablo, cuando estaba hablando de esto, se estaba refiriendo a Mateos, Mateos 10, versículos 9 al 11. Allí encuentra usted lo que el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de vivir del Evangelio, que Jesucristo mismo ordenó a que vivan del Evangelio. Y aquí usted va a ver que no tiene nada que ver con los diezmos y con las ofrendas. Es algo que está propiamente tergiversado y acomodado de acuerdo a sus propias concupiscencias y deseos de poder vivir de los demás y llevar una vida fácil. Bendito sea el Señor para siempre, porque son personas que prácticamente son falsos ungidos. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que en estos últimos días se amontonarían los falsos ungidos. Cuando nosotros hablamos de ungido, estamos hablando de pastores. Y hoy en día los pastores se hacen pastores sin cumplir los 24 requisitos que hay que tener para pastor. Y cuando usted no cumple los requisitos para ser un pastor, entonces usted es un falso pastor, es un falso ungido. Y mucho más cuando no cumplen su deber como pastor. Bendito sea el Señor. Todas estas cosas usted tiene que saberlas porque todas están en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Mateos 10, verso 9 al 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aquí está lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando Jesucristo, cierto, envía a sus apóstoles a predicar el Evangelio en distintas regiones, le dice lo siguiente: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Bendito sea el Señor para siempre. Miren lo que sigue. Mas en cualesquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Bendito sea el Señor. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí podemos ver lo que el apóstol Pablo está haciendo hincapié allá, es que está hablando precisamente de la orden que Jesucristo le entrega a los discípulos cuando los envía a predicar a otras regiones. Ahí cambia absolutamente la ley, ¿cierto?, del sacerdote, ¿cierto?, que vivía de los diezmos y vivía de las ofrendas y de los sacrificios de animales allá en el templo en Jerusalén. Ahora la nueva orden en el Nuevo Testamento para su iglesia es que cuando usted vaya a predicar a otro lugar, usted no vaya, ¿cierto?, con las mochilas cargadas de alimentos, porque Él va a tocar el corazón de las personas de esa región y usted va a ser digno de su trabajo, de su alimento, porque usted va a desarrollar la labor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, Dios va a tocar el corazón de aquellas personas y usted va a tener el alimento de sobra y va a tener prácticamente también, dice la palabra, que no lleve calzado ni de 2 túnicas, porque todo esto se lo va a proveer las personas de aquella región. Bendito sea el Señor. Fue una orden directa para los apóstoles y discípulos del Señor en aquella época. De eso está hablando Pablo cuando dice que el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que vivan del Evangelio. Ellos vivían del Evangelio, porque ellos no llevaban nada para comer, pero iban a predicar, a trabajar en la obra del Señor, y Dios tocaba los corazones y les daba el alimento, ¿cierto?, su pago allí para que no les falte nada mientras desarrollaban su ministerio. Bendito sea el Señor. Mire qué maravilloso. Usted tiene que comprender todas estas cosas para que no le pasen gatos por liebre. Y para aclarar esto bien todavía, mire,
Vamos a Lucas 10, 7, 8. Ahí Jesucristo deja mucho más claro esto que estamos hablando. Bendito sea el Señor, para que usted no le quede en duda, mis amados hermanos, porque el anhelo de mi corazón es que usted pueda ser edificado grandemente a través de este estudio. Y lo quiero hacer para que usted pueda ser libre, para que usted no sea esclavo de nadie, para que usted no se deje embaucar por personas malintencionadas. Y para aclarar esto, viene entonces en Lucas 10:7, dice la palabra del Señor, hablando lo mismo, los discípulos. Y posad en aquella misma casa, escuche bien, posad en aquella misma casa, dice, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Bendito sea el Señor para siempre. Se da cuenta que los discípulos, cuando iban a predicar a otra región, ellos prácticamente entraban en una casa y en esa casa se mantenían todos los días que estaban trabajando en el ministerio. Y ahí se les daba comida. Dice la palabra allí que tenían que estar allí comiendo y bebiendo todo lo que le pongan por delante. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Y esa es otra palabrita que el apóstol Pablo habla también allí, que el obrero es digno de su salario. Y de esto está hablando el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo está rigiéndose por lo que el Señor Jesucristo habló también en su ministerio. Bendito sea el Señor para siempre. No es que la persona que está al frente de una obra, yo soy digno de mi salario y ustedes tienen que ofrendar y tienen que diezmar para que me paguen a mí mientras yo lo estoy ministrando. Eso no es así, mis amados hermanos y hermanas. Quiero que usted entienda y comprenda la palabra del Señor, porque se lo estoy mostrando por la palabra, que esa es una tergiversación terrible de personas malintencionadas que quieren vivir del bolsillo ajeno. Bendito sea el Señor para siempre. Dios nos ayude, Dios nos bendiga y Dios nos guarde de tanta apostasía y mentira que hoy se ha manifestado dentro de la misma iglesia de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Mire, hermanos, sean libres para ofrendar. Este es mi consejo para ustedes. Sean libres para ofrendar para los pobres. Sirva a Dios con libertad, con conocimiento y autoridad, como rey y sacerdote. No siga siendo esclavo y manipulado. Segunda de Corintios 11. Bendito sea el Señor. Esto es muy importante que usted pueda comprender a través de la palabra del Señor. Vamos a 2 de Corintios 11 en el verso 18 al 21. Bendito, y usted va a ver que la palabra del Señor nos muestra que usted y yo podemos ofrendar lo que nazca de nuestro corazón, ofrendar con libertad de espíritu, ofrendar, ¿cierto?, con conocimiento de la palabra de Dios y con autoridad, sabiendo lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo bien, de acuerdo a lo que el Señor nos ordena en su palabra. 2 de Corintios 11, 18, dice la palabra del Señor: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, dice el apóstol Pablo, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Aquí el apóstol Pablo está prácticamente enojado y reprendiendo duramente a los corintios, porque ellos se dejaron arrastrar por los falsos maestros que se introducieron dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor para siempre, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Mire lo que el apóstol Pablo está reprendiendo aquí a la iglesia en Corinto. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. El apóstol Pablo no era un líder, no era una autoridad, sino un colaborador, un embajador, un ministro, una persona que dirigía la iglesia.
Bendito sea el Señor para siempre. En ningún momento Él se enseñoreó de los hermanos. Pero aquí vemos que habían entrado falsos a maestros y apóstoles en la iglesia de Corintio, y la iglesia de Corintio los aceptaba. Si le daban de bofetada aún, si los esclavizaban, si los hacían pagar ciertos impuestos que no están en la palabra de Dios, ellos lo aceptaban. Bendito sea el Señor para siempre. Qué parecido a lo que hoy está transcurriendo en la iglesia actual. Hoy en día, mis amados hermanos, como hace un momento yo les decía, se habla mucho del liderazgo, porque la idea es crear una jerarquía dentro de la iglesia, de tal manera que todos estén intimidados y todos estén sujetos a las manipulaciones y mentiras y tergiversaciones de la palabra que emplean muchos de las personas que están al frente. Porque hoy en día, mis amados hermanos, usted levanta, como dice el dicho, levanta una piedra y hay 10 o 15 o 20 pastores. Pero ninguno de esas personas, si usted los analiza de acuerdo a la palabra, son reales, genuinos delante de Dios, porque no cumplen los requisitos para ser pastor. Son falsos ungidos como pastor. Bendito sea el Señor para siempre. Pero eso le gusta a la gente. Espero que usted, mi amado hermano y hermana, que está viendo de pronto este video, usted no se ofenda con la palabra de Dios, porque usted no se está ofendiendo conmigo. Usted se está ofendiendo de la palabra del Señor, porque yo estoy hablando y le estoy mostrando por la palabra realmente cómo es las ofrendas para los santos. Bendito sea el Señor para siempre. Y usted puede buscar en la Biblia, analizar el mensaje una y otra vez, y usted va a encontrar que lo que yo le estoy diciendo está en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Así que si a usted este estudio le sirve, mis amados hermanos y hermanas, usted puede salir corriendo de allí, de esa congregación, donde lo han manipulado por mucho tiempo. Y lo único que han hecho es extraerle su dinero de su bolsillo para engrandecer su economía, los que están al frente. Usted cada vez a lo mejor está quedando más necesitada en su hogar. A lo mejor por darle al pastor de la iglesia, usted está muchas veces, ¿cierto?, quitándole el pan de sus hijos. Bendito sea el Señor para siempre. Está cometiendo un pecado delante de Dios, porque a sus hijos usted tiene que tenerlos bien alimentados. Bendito sea el Señor. El Señor no quiere que usted esté abusando de su propia familia. Bendito sea el Señor para siempre. Esa persona que está al frente tiene el derecho y el deber de trabajar con sus manos, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: estas manos me han servido para trabajar día y noche. Bendito sea el Señor para siempre. Dios nos bendiga grandemente. Y mire, el apóstol Pablo finalmente se ríe o se burla de los corintios que habían caído bajo el engaño, bajo la manipulación, bajo la mentira. Y habla en forma sarcástica en 2 Corintios 12, 13. Mire lo que dice el apóstol Pablo y usted mismo lo va a encontrar gracioso. Bendito sea Dios. Dice: bendito sea el Señor, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo le está pidiendo perdón en forma sarcástica a los corintios, porque no se engrandeció sobre ellos, no los esclavizó, no los abofeteó, no los manipuló. Perdónenme por no haber hecho eso. Bendito sea el Señor. O sea, prácticamente él está burlándose de la insensatez de aquellos corintios que permitieron prácticamente a los falsos apóstoles y se dejaban manipular y se dejaban, cierto, abofetear por ellos. Incluso dice aquí lo que acabamos de leer hace un rato atrás. Vamos a volverlo a leer para que usted tome conciencia. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana les toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos.
Pues toleráis si alguno os esclaviza, con mentiras, con manipulaciones, con tergiversaciones, los manipulan, los esclavizan. Bendito sea el Señor. Y ellos lo toleraban. Si alguno toma lo vuestro, si alguno le toma su dinero con engaño, con mentira, lo toleran, lo aceptan. Si alguno se enaltece, si alguno da de bofetada, miren lo que toleraban ellos, los corintios. Bendito sea el Señor. Es tiempo de que usted, mi amado hermana y hermano que está de pronto viendo este video, pueda tomar conciencia. ¿Realmente usted tiene que tolerar la mentira? La palabra de Dios aquí está diciendo que nosotros no podemos tolerar la mentira. No podemos tolerar la engaño, la manipulación. Jesucristo mismo dijo en Apocalipsis, cuando le escribe a la carta de los Efesios y a los de Pérgamo, les habla acerca de una doctrina de falsos apóstoles que se llamaban los Nicolaitas, la cual, dice el Señor Jesús, yo aborrezco dentro de la iglesia. No puede haber jerarquía. Los Nicolaitas querían establecer una pirámide, ¿cierto? Poner como un papa que esté sobre la iglesia, y luego, como está la iglesia católica, con cardenales y obispos y todo esto, para crear una élite de creyentes, y que los creyentes, ¿cierto?, más bajos, más humildes, se sometan plenamente a ese líder, y el plan de ellos era beneficiarse económicamente de ellos. Que no es eso lo que hoy está pasando. Que no es eso hoy, mis amados hermanos y hermanas, que a usted lo hacen pagar los diezmos sin que el diezmo esté ordenado por ninguno de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Las cosas cambiaron, mis hermanos y hermanas. La Biblia, el Antiguo Testamento, ya no existe para la iglesia, solamente para que saquemos ejemplo de vida de los malos ejemplos que hay allá atrás en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que hacer prácticamente lo contrario de las malas acciones que desarrollaron algunos patriarcas mismos de Israel. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que estudiar el Antiguo Testamento para poder no hacer lo que ellos hicieron, no caer en el mismo error que ellos cayeron. Bendito sea el Señor. Pero nosotros tenemos que dejarnos guiar prácticamente por todo lo que está en el Nuevo Testamento. Yo le voy a hacer una pregunta antes de terminar. Si usted le hace un testamento a su hijo vivo, y luego cuando pasan algunos años usted decide hacerle un nuevo testamento, porque considera que en ese testamento hay cosas que hay que cambiar, que hay que regular, y usted hace un nuevo testamento para su hijo, y usted, cuando muera, el hijo, ¿cuál va a ser el que va a utilizar para cobrar la herencia? Yo creo que el nuevo. El viejo ya pasó de moda. El viejo ya no le sirve para cobrar la herencia a su hijo. Así mismo es esto. Usted, para obtener la herencia del reino de los cielos, usted tiene que someterse al Nuevo Testamento, someterse a las ordenanzas que están allí. Hay muchas del Antiguo que Jesucristo las trajo y las puso en el Nuevo, pero no todas. Porque si fueran todas las ordenanzas del Antiguo en el Nuevo, entonces usted tendría que sacrificar animales, tendría que circuncidarse al 8º día, tendría que usted cumplir con las ordenanzas de la ley antigua. Bendito sea el Señor. Pero esas cosas no están acá. El diezmo no está, porque es una obra de la ley que ya transcurrió, que fue para el pueblo de Israel específicamente, y que consistía en frutos que nacían de la tierra prometida exclusivamente, y para los animales que se criaban dentro de esa tierra prometida. Se apartaba el 10% y se entregaba para los levitas, para el pobre, para el huérfano, para la viuda. Bendito sea el Señor. No consistía ni en dinero siquiera. Hoy en día usted tiene que darse cuenta que usted lo están manipulando, lo están engañando, lo están llevando a hacer algo que ellos quieren para su engrandecimiento económico. Estudie la palabra, mi amado hermano y hermana. Reflexione, escudriñe la palabra del Señor con la dirección del Espíritu Santo, y usted va a ver que lo que yo le estoy hablando es algo real, genuino, dentro del Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga grandemente sus vidas.
Que Dios añada bendición a sus almas a través de este estudio de la palabra del Señor. Son mis anhelos, son mis deseos. Dios añada bendición a su vida. Gracias por su atención. Bendito sea el Señor.